Estamos en la lección 57 de Primera de Samuel 29. Lección 57, Primera de Samuel 29. Y el título de hoy se llama Cuando experimentamos el rechazo. Cuando experimentamos el rechazo. Y vamos a ver cómo podemos sacar algunos principios de cómo tratamos con la frustración. En este capítulo, el contexto que hemos viniendo estudiando es que los filisteos están preparados para ir a guerra contra Saúl, y como David ha estado viviendo entre ellos por ese año y 4 meses, él entonces también se prepara para unirse contra Aquís, uno de los reyes de las tribus de una de las 5 ciudades, para ir contra su propio pueblo. Y veamos lo que sucede acá entonces. 1 Samuel 29, versículo 1 al 3. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Ese es versículo 1 al 13. Entonces se juntaron sus fuerzas en Afec, estaban las batallas, las líneas estaban establecidas, como vimos en el capítulo anterior, y los filisteos ya habían incursionado en territorio israelita. Saúl no estaba muy lejos de ellos cuando fue a ver a la divina, se disfrazó para ver la divina. Así que en este caso los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel, y ambos ejércitos se pusieron en guardia esperando que la batalla comenzara. ¿Okay? Así que podemos imaginarnos esto. Ahora, David estaba entre los filisteos porque recuerden que cuando estudiamos el capítulo 27, él se desanimó y dejó el pueblo de Dios. Dejó Israel y entonces se juntó con los filisteos. Es del capítulo 27. El desánimo fue lo que lo empujó a David tomar esta decisión que no fue sabia, ni consultó a Dios como antes, previamente. Había él consultado a Dios qué debería hacer. Acá vemos que no hay ninguna consulta a Dios, sino que en su desánimo él desciende a territorio enemigo. Y entonces David está en un lugar donde nunca se pensó que quería estar, entre los impíos, listos para pelear contra el pueblo de Dios. Qué situación tan difícil, ¿no? Que contra la pared, la espada y la pared. Y los líderes filisteos entonces, al ver a David y a sus hombres, se dieron cuenta de que ellos no pertenecían a los filisteos, son hebreos, dicen. En otras palabras, estos adoran a otro Dios, no pertenecen a nosotros, no son de nuestra nación. Los líderes filisteos pudieron ver aquello de lo que David no había podido ver. David no se había dado cuenta que estaba en medio de un pueblo pagano, que no pertenecía su presencia en medio de ellos. Pero los líderes filisteos sí vieron que David no pertenecía entre ellos. David había empezado a actuar y a pensar como un filisteo y estaba listo para pelear con ellos contra el pueblo de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nos dejamos influenciar o cuando vivimos y tenemos comunión o compañerismo con personas que no sirven a Dios, que no temen a Dios, con personas que no respetan, ¿no? En ese sentido a Dios, y nos dejamos entonces influenciar por los malos hábitos, el mal actuar, el mal pensar. Un poco el apóstol Pablo en Corintios habla que las malas compañías corrompen. Hay un versículo que habla de eso. Nosotros tenemos en nuestro español coloquial dichos que habla sobre, exacto, manzana podrida también corrompe también, exacto.
Entonces David estaba acá entre los filisteos y él no se dio cuenta de su descenso. Y ahora con la decisión de pelear contra el pueblo de Dios. Los filisteos sabían quién era David, un hebreo parte del pueblo de Dios. Parece que David se había olvidado de esto, ¿no? Bueno, y está la pregunta. Ahora, es triste también que un gobernante filisteo, Aquís, defiende a David con tanta confianza. David realmente se había identificado con Aquís. Aquís pensaba con certeza que tenía a David en su bolsillo, bajo su control. Y esto realmente debió haber entristecido a David. Escuchar a un gobernante pagano impío decir, David está conmigo, no hay falta en él, él me ha servido, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Versículo 4 a 5. Los líderes filisteos rechazan a David. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de que encantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Miren qué bien sabían la historia del pueblo hebreo, los filisteos, cómo todo esto, aunque no tenían internet, ni correo, ni medios sociales, los medios de comunicación existían de boca a boca, oralmente, y se pasaba también las noticias antiguamente de una manera como se esperaba. Entonces los líderes, los príncipes de los filisteos se enojaron contra Aquís, no estaban de acuerdo con Aquís. Ellos no confiaban en David. Ellos tenían miedo de que David se iba a volver contra ellos y así David recuperaría el favor de Saúl. Esa es una estrategia de David. ¿No te das cuenta, Aquís? No seas ingenuo, en otras palabras. Y no solamente eso, sino que bien recalca que David es aquel el que venció a Goliat, uno de ellos, es el que las mujeres cantaban en las danzas, ¿no? Sobre sus derrotas contra sus enemigos, y el enemigo principal eran los filisteos. Así que aunque David se había descarriado y estaba en ese estado de desánimo de fe, los filisteos recordaban muy bien la historia, sabían la canción de victoria que habían hecho a favor de David. Y todo esto, me pregunto, ¿atormentaría el corazón de David escuchar esto? ¿Sería una forma de moverle el piso a David y hacerle recordar qué estás haciendo, David? Si tú perteneces al otro equipo, ¿qué haces de este lugar? Y como hemos visto, muchas veces el desánimo nos hace tomar decisiones inadecuadas y decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y quizás lo que necesitamos es que alguien nos hable, que alguien esté con nosotros. Más que reprensión, porque muchas veces podemos reprender a la persona cuando está desanimada, la vamos a perder más. Tenemos que usar del discernimiento espiritual, pedirle a Dios sabiduría, y cuando encontremos o nos encontremos en la situación de desánimo que está David, y lo que está sucediendo alrededor lo tormenta o nos tormenta, realmente necesitamos a alguien que nos ayude a recuperar nuestra visión, que nos ayude a recordar la manera como Dios ha obrado a través de uno y que nos ayude a descansar, que Dios sigue operando a pesar de mi estancamiento espiritual o desánimo. Dios sigue operando y esto es lo que vamos a ver. Porque miren lo que dice David, lo que escucha de parte de Aquís. Miren la declaración, versículo 6. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, la boca de un impío, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo,
y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Los príncipes de los filisteos rechazaron la participación de David en esta guerra contra Israel, y ese rechazo y esta protección de parte de Aquís fue la manera como Dios protegió a David. No le permitió que atente contra su propio pueblo, que era una manera de atentar contra el mismo Dios. Esta expresión vive Jehová es una expresión inesperada de un filisteo. Pero estar con David, aunque David estaba desanimado y no escuchamos mucho acerca de su vida espiritual, no sabemos si era una manera cortés de hablarle a David, porque David tuviera que haber jurado por los dioses filisteos para entrar en batalla. ¿Okay? Si los filisteos ganaban, el atributo se lo daban a los dioses filisteos por la batalla, y David se estaba poniendo en esa posición de participar y luchar por los dioses paganos filisteos. Y acá Aquís, no sabemos si una manera diplomática o no sabemos si había escuchado algo del testimonio de David, no se nos dice nada, usa la expresión que Dios vive, ¿no? Una expresión de juramento inesperada, y que entiende que David se ha portado bien con él, en otras palabras, pero él no es agradable a los ojos de los príncipes. David pensó que no podía ser feliz o estar en paz en su tierra, en tierra de Israel, capítulo 27, versículo 1. Pero ahora se entera que entre sus amigos filisteos tampoco es aceptado. O sea, David sigue siendo una persona errante sin hogar. Está intentando vivir entre ambos mundos, entre el mundo secular, por decirlo así, pagano, y entre el mundo hebreo, porque eso es lo que es él. Así que a David no le gustó ser rechazado por los líderes filisteos. A nadie le gusta el rechazo, pero Dios usaría el rechazo de estos filisteos para poder dirigir a David hacia el trono, porque recuerden que David está ascendiendo hacia el trono, y acá tenemos como una caída, una breve caída. Y muchas personas quizás en nuestros tiempos, muchos creyentes, duden en vivir abiertamente para Jesús porque tienen miedo a que sean rechazados. Muchas personas tienen miedo en dar testimonio o hablar con valor acerca de lo que Dios hace en sus vidas, porque tienen miedo a que sean vistos como locos, fanáticos, personas del siglo, ¿no? de siglos atrás, etcétera. Podemos experimentar el rechazo, y Dios no nos da garantías que no vamos a ser rechazados. Por lo contrario, si a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, cuánto más a sus discípulos o a los que siguen sus pisadas. Así que el creyente, si está siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, va a experimentar el rechazo. Y el rechazo entonces va a servir para pulir el carácter y el corazón del creyente. El rechazo va a servir como ese horno de fuego donde va a ser más puro, va a limpiar de esas asperezas, de esos pecados, de esas cosas que necesita ser limpiado. El rechazo nos puede ayudar cuando estamos agarrados de Dios y meditando en Él, ¿no? O sea, constante en Él, firmes en Él. El rechazo nos puede afianzarnos en nuestra fe. El rechazo puede derretir nuestro orgullo y aparente superficialidad en la manera como vivimos. Porque es humillante cuando las personas nos rechazan. Si nos creemos gente
con títulos, gente educada, gente con buen trabajo, gente con buenos puestos, de buena familia, buenos carros, buena ropa, buen esto. Si eso nos da una comodidad en nuestro estilo de vida, que nos da, y eso entonces ayuda a que nuestro ego se infle y nos creamos entonces ahora líderes en las iglesias por todo lo que he podido ganar en el aspecto material, el Señor va a usar el rechazo para poder derretir todas esas asperezas y esas suciedades nuestras. Así que eso es lo que está usando acá Dios a través del rechazo de los filisteos. No solamente Saúl lo rechazó, pero ahora estos líderes paganos lo rechazan. Y David quizás se cuestionó: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No me has llamado tú a ser rey? ¿Y este es el camino que debo de vivir? ¿En rechazo, en rechazo? ¿De qué me sirven las victorias cuando no soy reconocido? Es que, David, tú no peleas para ti, tú estás peleando para Dios. Tu vida sirve para Dios, no para ti. Y es lo que nos debemos decir nosotros. No le agradó cuando no agradamos a los demás, cuando le caemos mal a los demás, cuando otros nos ven como enemigos, cuando otros nos ven como personas no gratas. Todo eso experimentó David. Y era necesario que lo experimente porque así Dios preparaba su corazón para el trono. Versículo 8 a 10, David apela a Aquis, y acá podemos ver un poquito de su corazón. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Entonces David se sentía decepcionado de no poder luchar por los filisteos contra Israel. No sabemos si había un resentimiento ahí guardado, ya que Israel no lo había hecho rey, no lo había reconocido. Todavía estaba Saúl en el trono. Pero la palabra de Dios es clara. David quería pelear con los filisteos contra Israel, pero Dios no lo dejaría. Acá Dios le tira la puerta en la cara. Y era la manera como Dios estaba protegiendo a David para el trono. Porque ustedes se imaginan que David hubiera ido a pelear contra los filisteos, hubiera podido ser rey de Israel. Todo el pueblo lo hubiera rechazado. Claro. Tú peleaste con nuestros enemigos, ¿cómo ahora te vamos a ungir a ti como rey? Se hubiera sido un casi imposible para David. Así que el corazón de David está en una mala posición, pero Dios no lo abandonó. Y nosotros debemos de alabar a Dios por los momentos en que somos rechazados, porque pueden ser esos momentos que Dios nos está impidiendo pecar cuando queremos. ¿Ven ahí la conexión? Si David no hubiera sido rechazado, él hubiera pecado contra Dios peleando contra Israel. Pero por el rechazo que él experimentó, que no vio más allá, que se sintió decepcionado y frustrado, por el rechazo que él experimentó, Dios le impide que no caiga en pecado. Así que muchas veces Dios permite que seamos rechazados para poder prevenirnos que no caigamos en pecado o en una peor decisión que podamos cometer que sea contraproducente para nuestras vidas y el pueblo de Dios. Entonces acá vemos cómo el rechazo sirve para algo bueno. Tenemos otro caso en la Biblia que habla del rechazo de los hermanos de José. José experimentó el rechazo de sus hermanos, pero fue por ese rechazo que él fue vendido y terminó en Egipto, que él pudo entonces después hacer el bien a su familia y rescatarlos de una hambruna que se avecinaba en todo alrededor de las tierras de Egipto. Pero el rechazo lo llevó a esa posición. Así que no veamos el rechazo como que mala suerte, nada bueno. Veamos el rechazo como Dios soberano dirigiendo y protegiéndonos de algo que puede ser peor
o preparándonos para algo que Él nos tiene en adelante, pero es necesario tomar esta copa del rechazo. Es necesario pasarlo. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Terminó en la cruz, pero su rechazo sirvió para nuestra redención, para nuestra salvación. Si que Jesucristo hubiera sido nombrado rey, no hubiera muerto en la cruz, todos hubiéramos terminado muertos, destituidos, enemigos de Dios. Pero porque Él experimentó el rechazo a favor nuestro en su sacrificio sustitucional en la cruz, nosotros tenemos vida en Él por la fe y el arrepentimiento. Así que no le tengamos miedo al rechazo. David regresa a Siclag y el ejército filisteo se prepara para encontrarse con Saúl. Versículo 11, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Jezreel era ese valle, ese campo donde las batallas ocurrían. Era un campo neutral donde peleaban. Los dos ejércitos peleaban. El Espíritu Santo lo dejó claro para David. Estos eventos fueron una llamada de atención para David. David ha debido de haber escuchado a Dios de diversas maneras, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque regresó a tierra de los filisteos. No regresa a su tierra. Nos dice el versículo 11, regresa a tierra de los filisteos. Ahora vamos a ver que se va a necesitar una crisis dramática para traer a David de vuelta a donde debería de estar, en Israel. Y la crisis dramática sucede en el capítulo 30. Una crisis dramática que empuja a David fuera de tierra de los filisteos a Israel. ¿Okay? Entonces, algunos principios para poder terminar este capítulo, que es corto, el capítulo 29, solamente 11 versículos. Estamos llegando al final de Primera de Samuel. Nos falta 2 capítulos y de ahí continuaremos con Segunda de Samuel, que siempre les pido que lean y relean para familiarizarse con la historia o escuchen la Biblia en audio mientras que viajan y así se familiarizan con la historia. Algunos principios. La soledad nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. David se sentía solo, aunque tenía su ejército consigo, aquellos hombres con sus familias. David tenía sus 2 mujeres que se habían unido a él. Se sentía solo, porque estaba fuera del lugar. No estaba en el lugar donde debería de estar, pero ahí Dios lo quería. Y en medio de la tentación y el caer en pecado, o sea, ir a luchar contra Israel, Dios lo protege, no se lo permite. Si no buscamos la dirección divina, es fácil que pequemos. Es otro principio. Si no buscamos la dirección divina, es fácil no solamente que perdamos la brújula, pero que caigamos en pecado. David no lo buscó. No escuchamos nada hasta ahora que buscó a Dios en oración o que buscó algún profeta para que le diga lo que tenía que hacer. Muchas veces Dios permite que andemos contrario a su voluntad. Caso de David, para enseñarnos y traernos de regreso a Él. Muchas veces Dios nos permite que andemos contrario a su voluntad, este caso de David, para enseñarnos y traernos de regreso a Él. Y claro, yo no quiero jugar con esto, ¿no? No quiero tomarlo como ligeramente. Bueno, voy a andar en contra de la voluntad de Dios total. Dios siempre me va a enseñar y me va a regresar de vuelta a Él, porque eso va a costarme. Eso va a costar tiempo, eso va a costarme dolor, pérdidas y el desagradar a Dios en situaciones que no debería de yo o uno mismo ponerse, como en el caso de David. Y por último, el rechazo que experimentó David de los príncipes filisteos, no de Aquís. Aquís lo quería y lo estimaba. Es más, Aquís sentía que tenía un siervo de vida. O sea, David se había subyugado a Aquís. David se había puesto al servicio de Aquís, como que hubiera transferido lo que hubiera querido David hacer con Saúl, y Saúl no se lo dejó, no se lo permitió, y ese deseo de servirle se lo transfirió al rey pagano enemigo Aquís.
Así que aquí se estaba muy seguro de la lealtad de David, era como su esclavo, su siervo, lo tenía agarrado, pero David no pertenecía ahí. David tenía que aprender a ponerse debajo de Dios, porque eso es lo que va a hacer como rey. Como rey de Israel, él tenía que ponerse como un siervo debajo de su Señor Dios, no debajo de cualquier rey pagano o persona. Entonces, en muchas situaciones experimentaremos el rechazo de las personas. En muchas ocasiones, sea en el trabajo, sea en la casa, sea con los mismos hijos o familiares, o esposo o esposa, o en la misma iglesia, con los mismos hermanos, experimentemos rechazo. La pregunta que debemos de hacernos para reflexionar es, ¿cómo responderemos al rechazo? Obviamente a nadie le gusta ser rechazado, pero conociendo lo poquito que hemos aprendido de este capítulo 29, ¿cómo responderemos? ¿Iremos a Dios por socorro y consuelo? ¿O nos volveremos más duros e insensibles de corazón? ¿Cómo respondemos? Porque esto es clave para saber si estamos en el horno de fuego para derretir nuestras malas asperezas, quemar lo malo, o para endurecernos y hacernos un barro. Ustedes saben que el barro bajo fuego se endurece, la arcilla se endurece. Yo no quiero endurecerme en la prueba de fuego, yo quiero quebrantarme y dejar que mis impurezas sean consumidas. ¿Cómo respondemos? Bueno, vamos a parar acá en este corto lección 57, donde hemos titulado Cuando experimentamos el rechazo, y hemos visto un episodio en la vida de David en medio de territorio enemigo. La próxima semana continuaremos entonces con el capítulo 30, que sucede algo que trae a David de rodillas a Dios. ¿Ok? Y después entonces concluiremos con el capítulo 31, que es un capítulo también corto, pero triste. Y así entonces terminamos hoy.